Ok, chicos. Entonces, ¿no queda duda con respecto al aspecto fisiológico de la insulina? ¿Qué es la insulina? Pues no voy a avanzar. Ok, Con respecto a eso, entonces, el plan entonces es que nosotros hagamos el reemplazo hormonal insulínico conociendo ya este fenómeno y este aspecto. Volvemos otra vez, cuando yo administro una insulina basal, principalmente es el control de ayuno, también se conoce como glucosa posabsortiva. Cuando yo hago la aplicación de una insulina, cuando yo hago la aplicación de una insulina estimulada, simular una insulina estimulada, es decir, una insulina prandial, es con la finalidad de controlar la glucosa postprandial. Por eso necesitamos fenómenos cinéticos distintos, ¿ok? Aquí se resume básicamente el mismo comportamiento: glucosa todo el día, independiente del alimento, glucosa estimulada por el alimento, insulina todo el día, que corresponde a esta misma fase, insulina estimulada por el alimento. Van de la mano una y otra, ¿ok? Entonces, ¿cómo iniciar y cuándo iniciar una insulina? ¿Cómo y cuándo? Hace unos instantes les explicaba yo cuál es la finalidad de una y cuál es. ¿Qué iniciarían primero? ¿Una insulina prandial o una insulina basal? Y aquí está un ejemplo de la explicación de esto. Vean aquí, tenemos dos curvas de glucosa, un paciente sujeto normal, normoglucémico y un paciente con estado de hiperglucemia. Vean el sujeto normoglucémico, un componente por debajo de 100 miligramos y tiene ciertas excursiones de glucosa con respecto a los tiempos de los alimentos. ¿Qué sucede con el paciente que está con diabetes? Miren cómo amanece. Que no sería lo ideal, ¿no? Está descontrolado. ¿Qué pasa con el componente prandial del desayuno, de la comida y de la cena? Pues las excursiones van a ser mucho mayores. Y el tiempo para contrarrestar este fenómeno, esta excursión de hiperglucemia, también va a ser muy variable. Y es lógico que al llegar antes del siguiente alimento llegue alto también. Entonces, ya sabemos que tenemos dos tiempos de duración de insulina, las de larga basales y las prandiales. Si yo quisiera iniciar con una insulina prandial, porque al final me va a servir para bajar la glucosa, pues el requerimiento también tendría que ser distinto. ¿Cuánto tendría yo que necesitar si yo quiero bajar de aquí hasta acá de insulina prandial? Porque existen esquemas de tratamiento iniciales con prandiales descritos de forma inicial. Pero cuando se evaluaron qué es lo que más le conviene y cómo iniciar al paciente, nos dimos cuenta de qué es lo que primero necesitamos hacer. ¿Cuánto necesito bajar de insulina para bajar de aquí a acá? Un chorro. Vean los requerimientos. ¿Por qué? Porque les digo un montón. Porque sabemos bien que el requerimiento insulínico va a estar de la misma forma. ¿Qué pasa si yo mejor primero controlo la de ayuno? ¿Qué va a pasar con la de ayuno? Entonces, si yo primero controlo ayuno, el requerimiento prandial, exacto, las condiciones de requerimiento prandiales van a ser probablemente menores o de menor intensidad, ¿ok? Y es por eso que en esa secuencia, es por eso de que primero la pregunta es ¿cómo? Pues con una insulina basal. ¿Con qué? Con una insulina basal. Con eso voy a iniciar. ¿En qué momento? ¿En qué momento iniciarían una insulina basal? Pues cuando tú dijiste que hablamos con el doctor, podemos iniciar insulina si el paciente quería, ¿no? Que es bueno iniciarlo. Te puedo decir que ninguno quiere. Es el problema, pero es recomendado, sí, bueno, con el doctor, que iniciar de primera instancia con insulina, no pasa nada, que es mejor tratamiento.
claro, puede ser desde el primer momento para el inicio de insulina, no porque al final de cuentas el tratamiento está con la finalidad del control glucémico. Pero también va a depender de qué, de las condiciones de hiperglucemia y si está siendo no suficiente lo que ya estamos usando para el control glucémico. Ya sea adicionado a una terapia que realmente no está alcanzando la meta de control, o por el grado de descontrol y el fenómeno de glucotoxicidad, pues el paciente lo está necesitando. Y que sé que con la terapia oral no lo voy a lograr, ¿ok? Que me va a llevar más tiempo revertir. La sulfonilurea, ¿en qué tanto tiempo le va a frenar esta lipólisis? ¿Por qué creen que los antidiabéticos orales como los secretagogues en sulfonilureas en fenómeno de cetoacidosis no funcionan? Porque no hay insulina, al final de cuentas hay deficiencia de insulina. O sea, la célula beta está completamente aturdida, cansada, agotada, precisamente para la producción como tal. Y es por eso que en condiciones agudas, pues las terapias son basadas directamente en terapia insulínica. ¿Ok? Entonces, insulinas humanas, que fueron las iniciales. Primero, obviamente, los extractos de perro, que fueron los experimentos. Posterior a estas, pues las porcinas, las bovinas. ¿Ok? Posterior a eso, vean, desde el 82, ¿qué tenemos? Insulinas humanas, obtenidas por recombinación, recombinantes, técnica de recombinación. ¿Qué significa esto? ¿Qué utilizamos para hacer una insulina recombinante? Sí, ADN. ¿En dónde? ¿En dónde ponemos ese gen de la insulina? No, en bacterias. Se utilizan cepas específicas de bacterias a las cuales se les añade el gen de insulina y entonces lo único que necesitan es poner a activar esa bacteria para que sintetice proteína de insulina. Van a poner a trabajadoras. Posterior a eso, extraen sus productos, los purifican y la insulina es humana porque el gen es un gen de insulina humana. Diferencias de las estructuras de insulina de los animales existe en relación a también algunos aminoácidos en posición, no para quitarle el efecto, otra vez duración distinta, pero con el riesgo de estar contaminado y tener más riesgo de alergia, ¿ok? Más fenómenos de reacción de alérgica. Con humanas, esto se vuelve extremadamente raro, ¿ok? Y de ahí viene la parte, desde el 96, vean, realmente no tiene mucho tiempo, la aparición de estos análogos de insulina, que son estas mismas con modificaciones de los aminoácidos para hacer un efecto distinto. Entonces, estas son como algunas condiciones que nos hacen pensar que el paciente requiere tratamiento insulínico. Y estoy hablando aquí un ejemplo de que si el paciente ya está al menos ya con 2 fármacos y requiero un porcentaje más alto para poder alcanzar una meta, el agregarlo en tercer fármaco oral no lo voy a lograr. Es decir, yo ya tengo una terapia combinada y mi paciente tiene 8.5% de glicada y lo quiero menos de 6.5, agregarle otro oral, aunque sea una sulfonilurea, no lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos adicionando medicamento, la potencia ya no es la misma como si fuera en monoterapia, como yo se los mostré en la segunda diapositiva de las potencias de reducción del valor de la hemoglobina. Cuando nosotros adicionamos fármacos, la potencia va disminuyendo a pesar de la adición. No quiere decir que 2 más 0.8 de SGLT2, no. Yo creo que sumado puede alcanzar 2.2, ya no 2.8. ¿Me explico? Entonces, por eso es que a veces de 2 fármacos orales, en pocos escenarios podemos agregar otro oral y en lugar de hacer eso, le adicionamos insulina. Con 2 combinaciones orales y una insulina. A veces son los escenarios más frecuentes.
Entonces, todo depende de a dónde queremos llevar al paciente. La otra es llevar a tratar a metas. Oye, bueno, en la nos mencionan varios escenarios. Ajá. Y la terapia 4. ¿Cuadro qué? También puede ser. La recomiendan bastante, entonces no. Pero con mecanismos complementarios cuando no es suficiente. Casi los 4, que eran metformina, una sulfo, la pioglitazona y insulina. Ajá, insulina. También puede ser. Pero te vuelvo a decir, ¿qué pasaría? En lugar de agregarle otro oral, le agrego insulina, que tiene más potencia. Y a lo mejor por condiciones de costos le reduzco el costo. Le digo sulfonilureas, un secretactagodo y una insulina basal. O le dejo metformina, pioglitazona más una insulina basal. ¿Y no podría llegar a las metas solo así con insulina? O sea, ¿en qué momento uno decide hacer una terapia, una monoterapia o una...? De la intensidad de la hiperglucemia, poníamos escenarios que si yo tengo 8 años de diagnóstico de diabetes y estoy con, en este caso, nunca había ido al médico y estoy con 11 de glicada, ¿qué vas a hacer conmigo? Bueno, tengo los 8 años de diagnóstico, llevo 2 años con metformina. Bueno, llevo 8 años con metformina, tengo 11 de glicada, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque si yo agrego otro, no me va a llevar hasta menos del 5.5%. Te pongo el mismo escenario, 8 años de diagnóstico de diabetes, tengo metformina, tengo un inhibidor del OP4 y tengo un SGLT2, tengo 11 de glicada. Son 3. Pero ahí dijo que el GLP-1. ¿Qué? ¿O GLP-1 o SGLT2 tiene 11 de glicada? ¿Así hay escenarios? Pero en esos casos, ¿se quita el fármaco y se los da la insulina? No, se continúan los medicamentos. Qué buena pregunta. Los medicamentos en diabetes son adicionales con condiciones complementarias. Hay condiciones muy específicas que no se pueden combinar. Ya dijimos cuál. GLP-1 y el inhibidor de GLP-4. O bien es muy importante que cuando nosotros intensificamos, y que todavía no hemos llegado, pero cuando nosotros intensificamos de un esquema basal a un esquema basal prandial, ahí sí ya no conviene adicionar sulfonilureas por el riesgo de hipoglucemia. Ahí sí también ya no es recomendable. No es que no se pueda, no es recomendable porque se eleva el riesgo de hipoglucemia. Y ya mejor lo dejo con un esquema basal prandial. Ahorita lo vamos a ir viendo y van a decir, Entonces, en la clase pasada el doctor ya mencionó mucho acerca de datos del paciente que pueda llevar una hipoglucemia, por ejemplo, el daño renal. Si el paciente tuviera daño renal, nosotros tendríamos que, o sea, ¿le podríamos dar ese mismo dato? claro, las terapias basadas en insulina son las que más seguridad muestran en estados complicados de los pacientes. Y en relación a esa pregunta que tú me haces, yo te voy a mostrar esta guía que seguramente ya la revisaron porque están pronto a hacer el examen. Y esto viene. Y en pacientes con condiciones cardiovasculares, con falla renal y falla cardíaca, o de alto riesgo, pacientes con alto riesgo de hipoglucemia, pacientes con necesidades de control de peso, aunado a todos estos fenotipos distintos de pacientes, de características clínicas de pacientes, si es necesario, insulina. Claro, las insulinas hay de diferentes, algunas con menos riesgos de hipoglucemia, menos ganancia de peso, menos variabilidad glucémica. Ahí es donde también es importante conocer qué insulina estoy usando. No es para complacerle más complejo, pero es para hacer un tratamiento individualizado.
Y ahí está tu pregunta, en escenarios todos. Hasta si yo pongo una sección aquí que es una condición clínica distinta o un fenotipo distinto de diabetes, que es diabetes gestacional, si necesito terapia, muchas de estas no figuran. ¿Qué figura? Metformina, diabetes gestacional. Hay algunos estudios donde más o menos se aprueba sulfonilureas e insulina. En embarazo, ni SGLT2, ni inhibidores del BP4, ni agonistas del receptor de GLP-1 se encuentran autorizados para el tratamiento en el embarazo. ¿Ya vieron? Entonces se vuelve muy interesante. Si bien teniendo esta sección con pacientes de alto riesgo cardiovascular, falla cardíaca, existen grupos específicos que la misma guía dice, aunque no te importa el valor de la glucosa, que esa palabra no me gusta, porque sí me importa el control de la glucosa, pero si tiene un factor de riesgo cardiovascular, o ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o ya tiene falla cardíaca, o ya tiene falla renal, es necesaria la utilización de los medicamentos que ofrecen protección, disminución de riesgo de progresión de enfermedad cardíaca, disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pues necesito usarlos. Pero si sigue estando en 250 a pesar de tener un GLP-1 que me protege, ¿de qué me va a servir? Yo creo que no es pelearnos con cuál es mejor, cuál es no. ¿Cuáles necesita el paciente para llegarlo a protección y control? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué me peleo? Ese es el pleito casado con cardiólogos y nefrólogos, ¿no? Y nosotros inicialmente estábamos muy centrados en bajar glucosa, y ya no estamos ahí como poniéndonos amistosos con todos, ¿no? Ya estamos limando esas perezas. ¿No tiene la guía disponible? ¿Qué? ¿Tiene la guía completa disponible? La actual no. ¿No tiene chorada? ¿La qué? ¿Qué? ¿La tiene quién? El de la cookie. Oiga, ¿qué ven en integración clínica? Pero es como un GPC. Así diabetes como nosotros. No, de hecho, corrijan a sus profesores en de eso. hecho, que la prueba de esa de cama específica era la hemoglobina glucosilada. Y él nos enseñó la de este año y solo porque, o sea, él piensa eso porque viene a pero le dijimos que no, que No. es para el control. Está así como en condiciones de referencia, no porque sea la más importante, es porque solamente viene mencionada. Pero la prueba de reto más importante es la curva de tolerancia. Sí, le peleamos y dijo que no. No pelear, claro que sí. Sí, ustedes están en lo correcto. Les felicito. Y es como ¿Cuándo va a haber Podríamos reprobar integración. vamos a echar un tiro con esto. Miren, ¿por qué también en relación, por qué la glicada tampoco no es, si bien es un parámetro que nos establece ciertas condiciones de control a largo plazo? Vean, yo tengo un paciente que tiene 6.8%. ¿Qué opinan con esta hemoglobina glicada de 6.8%? Hay que ahorrarla. Aquí está, pero en teoría, pero más o menos pues estamos casi dentro de meta de control. Menos de 7 para AGA, menos de 6.5 en condiciones más estables, más rígidas. Oigan, yo tengo notas sobre eso, ¿no? Los dijo el doctor es igual eso, sobre el control que debe ser más 6.5, pero el AGA Viene menor a 7. viene menor a 7. Ok, Digo para fines de examen. para fines de examen, obviamente precisamente para eso es la explicación en su análisis. Y dependiendo del paciente, si el paciente lo tengo postrado en cama, ¿para qué lo quiero el 6.5%? ¿De cuánto es la esperanza de vida de un sujeto postrado en cama con cáncer terminal
que su esperanza de vida no va más allá de 5 años. ¿A dónde lo quiero llevar? Tiene 25 años de edad. Tiene 25 años de edad. Se acaba de diagnosticar con diabetes, ninguna complicación. ¿A dónde lo quieres llevar? De hecho, incluso más. Ok, para eso es el análisis. No estamos cerrados, pero para eso me lo tienen que discutir en su caso. Es el mismo caso para todos. Por eso es que quiero leer qué está pasando. ¿Cómo? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Las condiciones de establecimiento. Y tú me pones, según la ADA, menos del 7. Pero también puedo considerar por la situación personal del paciente que puedo alcanzar una meta del 6.5%. Depende de qué estás usando. Si estás utilizando medicamento de alto riesgo, ten en cuenta que si estoy por debajo de esto, el riesgo para hipoglucemia va a aumentar. Todo eso se tiene que individualizar. El paciente es muy obeso, ¿no? ¿Qué? Cuando el paciente también es muy obeso y que no... Pues dependerá de qué vas a utilizar. De hecho, el lado de un producto chiquitito donde dice que sí se debe llevar el menor 6.5 pacientes jóvenes. ¿De cuánto es nuestro valor normal de hemoglobina? Ustedes, ahorita si yo les midiera hemoglobina glicosilada, ¿de cuánto sería su valor? Yo creo que Mucho más bajo del 5.7. Porque de 5.7 a 6.4 pues se considera un estado de prediabetes y aún así está alto, ¿no? Porque estrictamente si ustedes investigan eso, cuál es el valor normal de su hemoglobina glicada en condiciones de normoglucemia, ¿cuánto tendría que ser? Porque tienen hemoglobina glucosilada, o sea, circulante, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pues sí. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Ya habíamos hablado de ella. Ya hablé de ella al inicio. Sí, hablé de ella. Lo tengo, pero no lo pongo. Ajá, eso es el Productos de glicación avanzada. Es correcto. Es un producto de glicación avanzada que forma parte de los daños de vía metabólica por la misma condición de hiperglucemia y que nos dan, obviamente es el mecanismo para daño microvascular, nefropatía, neuropatía y retinopatía, que no es la única vía metabólica de daño. Proteínas C, ¿ok? ¿Qué otro? ¿Nos vieron en bioquímica? Bioquímica está ese de la luna mental, mucho se genera. Les voy a decir a la doctora, la teniente Guadalupe, que para pasar el endocrino tiene que volver a presentar el examen de bioquímica. Ay, Dios mío. Ok. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de las opciones terapéuticas. Pues obviamente que hay muchas condiciones fisiopatológicas en diabetes tipo 2 y estos diabetes tipo 2 que nos van a llevar a hiperglucemia. Las diferentes opciones farmacológicas tienen la finalidad de modificar este mecanismo fisiopatológico y poder llevar de esta hiperglucemia a la normoglucemia. ¿Está bonito el cuadro? Mire, defecto de célula beta, reducción de función. ¿Qué opciones de tratamiento me pueden modificar estas condiciones fisiopatológicas? Aquí está la recomendación. Es más fácil. ¿Sci-Hop? Sí, Sci-Hop sí funciona. Ese 2002 algo que lo tengas. Ese todavía no lo ves. Ah, bueno. Ok. Bien, en el sentido de cuáles son las condiciones generales de las recomendaciones de las guías y específicamente para sumarnos a la parte de la ADA de cómo hacer la insulinización. Lo que las guías de la insulinización es precisamente llevarlos de la mano y de atreverse a insulinizar a los pacientes de una forma segura.
lenta pero segura. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Para tener el menos riesgo de hipoglucemia posible. ¿Qué es lo que nos recomienda la ADA si el paciente necesita una terapia inyectable porque su valor de la glicada no es alta? Pues dice, escoge una terapia inyectable que al final de cuentas son las más potentes para reducir la glicada, y es aquí donde figuran los agonistas receptor de GLP-1 o una insulina. Si bien de forma inicial te dice, considera un GLP-1 antes de la insulina, pero a lo mejor tú te puedes ir directamente a la terapia insulínica porque, uno, por condiciones de accesibilidad, de costos, es lo que tienes disponible. No significa que a fuerza tenga que pasar por el GLP, pero dice, considera un GLP antes de la insulina, porque hay estudios clínicos que seguramente le mostró el doctor Valentín, que hay algunos que la potencia es tan alta que pueden alcanzar esta meta de control con un GLP. ¿Qué ventajas? Menos riesgos de hipoglucemia. No para el control, porque con los dos los voy a bajar, pero la ventaja ¿cuál va a ser? Menos riesgos de hipoglucemia, menos ganancia de peso. ¿Ok? ¿Qué pasa si no lo alcanzo? Cuando al final de cuentas se requiere añadir, dice añadir una insulina basal. Una insulina basal, ¿qué significa? Una que le dure para todo el día. Y ahora tenemos que buscar en nuestra mente cuáles son esas insulinas que duran todo el día. ¿Le falta una? ¿Les falta una? NPH, la gina de Temir, ¿les falta una? Ahorita la vamos a revisar una. De Gludex. Ok, vean, o añadir análogos de insulina basal o NPH. Tienen las dos opciones. Una humana protaminizada o un análogo a la hora de acostarse. Lo dice la ADA, no lo digo yo. No es antes de la cena, a la hora de acostarse, porque no es para el alimento. Iniciar con 10 al día o punto 1, punto 2. Les digo que estas son para llevarnos de la mano, como si saliéramos a pasear. Tomados juntos de la mano, nos damos la vuelta y regresamos. 10 unidades al día o como punto 1, punto 2 unidades por kilo de peso ideal. Ideal, no real. Seguramente a lo mejor puede en algún momento lo que tenemos que hacer al inicio, determinar la glucosa plasmática de ayuno. Si se fijan, aquí no está midiendo el prandio, ningún alimento está midiendo. Elegir el algoritmo de titulación. Un ejemplo de esto es, si no estoy alcanzando la meta que estoy estableciendo de glucosa ayuno, que la ADA, ¿cuánto dice? Menos de 26. Menos de 100, 170. En ayuno es menos de 100. ¿Qué dice la ADA? Por favor. Menos de 125. ¿Ya ven? Sí, la ADA dice menos de 125. No es diagnóstica. Una cosa es meta de control y otra cosa es cifra de glucosa diagnóstica para diabetes. No. A 99. 75, 89. No, pues te lo estás inventando. Se lo están inventando. Les voy a abrir aquí la guía de la ADA y les voy a demostrar y les voy a... que no la revisen. ¿En ayuno? No es diagnóstica, o sea, no se confundan diagnóstica para criterios de prediabetes y diabetes y de metas de control. No. Metas de control. Ya este paciente ya tiene diabetes. Exacto. De ayuno. Eso es lo que dice la guía. ¿A dónde lo quiero llevar yo? Yo lo quiero llevar a menos de 100. Esa ya es la meta que yo estoy estableciendo de forma individual. Pero de forma individual. Hay un rango que establece la guía de la ADA para meta de control. ¿Qué?
como meta. O sea, no se confundan y lean bien la pregunta. Una cosa es criterios diagnósticos para diabetes o prediabetes y otra cosa son las metas para el control de la glucosa en quien ya se sabe con diabetes. Porque después me reprueban. ¿Qué? ¿No qué? No salgo. Nada más les estoy pidiendo que lean mi... Ok, y entonces, ¿qué pasa si estoy amaneciendo con 140, 135, 138? Y entonces, ¿qué necesito hacer? Titulación. Aumentar dosis, ¿cada cuánto? Dependiendo de la insulina que use. Porque depende de las condiciones de duración. Pero habitualmente, miren, aumentar 2 unidades cada 3 días para alcanzar el objetivo de la glucosa ayuno. Ahorita me inyecté 10, 135, 138, 3 días, promedio 138. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora cuánto me voy a poner? ¿Y qué vas a seguir haciendo? Exacto. 132, 125, 126. Promedio, 127. ¿Qué hago? Depende. Exacto. ¿A dónde lo quieres llevar? 127 por meta que estaba estableciendo menos 130, ya lo llegué. Ya no le mueva. No, lo quiero más cercano a 100 y puedo aventurarme a subirle 2 unidades más. Tuve 65 en una determinación. ¿Qué hago? ¿Le quito? Habitualmente nosotros hacemos reducciones por eventos frecuentes de hipoglucemia que sí puedan estar asociados a la dosis. Puede terminar la causa. Así es. Aquí, ¿qué tipo de insulina? Si hubo omisiones o hubo dosis alterada de aplicación. Exacto. Habitualmente con una dosis, con una hipoglucemia o un riesgo de hipoglucemia aislado, no hacemos modificaciones, pero si esto está continuo, pues definitivamente ya no conviene que este paciente lo tengamos en un riesgo de una hipoglucemia. Y ahí sí se tiene que otra vez reducción de la dosis hasta de un 10 a un 20%, o podemos hacer lo mismo hacia al contrario, en menos 2, exacto. ¿Ah? ¿Está difícil iniciar insulina? ¿Por qué? Porque dice NPH o análoga. Dijo cualquiera de las dos, entonces no está diciendo una en específico. Evaluar la dosis adecuada de insulina basal, considerar señales clínicas para la sobrevasalización y necesidad de considerar terapias complementarias. El resto de los tratamientos orales no se modifican. Principalmente secretagogos llegan a requerir modificación de la dosis hacia la reducción por el riesgo de hipoglucemia. Si yo estoy dando 20 miligramos de glibenclamida, que lo ideal es ya no usarla tanto porque es de primera generación, pero yo ya estoy intensificando la insulina basal, lo ideal sería mejor sí ir reduciendo la dosis de sulfonilureas para darle prioridad a la insulina. ¿Para irla ajustando? ¿Sí? O ajustando. Si en algún momento ya necesito escalar a un esquema más complejo, la sulfonilureas va a tener que salir del cuadro de ese tratamiento de ese paciente. ¿Cómo es? Bueno, ¿cuánto sería la dosis inicial de insulina? Dependiendo de la glucosa, sí, pero 10. Y estas guías son principalmente en las que no tienen experiencia con insulina. Yo ya lo utilizo con 10 de forma particular. La experiencia que dan las canas. Pero esto es para ustedes, precisamente esta explicación es para ustedes y es la forma correcta y segura para insulinizar a un paciente que lo necesita y cómo lo voy a hacer. Y te vuelvo a repetir, dice insulina basal, y ahorita las vamos a ver, o NPH, al acostarse. Y así es para todos de forma gradual. Insulinas basales, la intermedia, larga y ultralarga.
Y aquí están las humanas, análogas de primera y segunda generación. Aquí están las que tenemos disponibles. ¿Cómo vamos a iniciar glargina? 100. ¿Cómo voy a iniciar en un paciente glarginas? 100. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo voy a iniciar el Rudet? 100. En México no hay de U200 de Rudet, pero existe. Pero, ¿cómo hicimos la gráfica? 10. Porque todas son basales. Son basales. Te les dije, todas estas, incluyendo esta, se va a iniciar igual. Ya vi que te estoy dando la respuesta del examen. ¿Cómo iniciar con este paciente? 10. U300, ¿cuánto? 10. ¿Cómo lo voy a titular? 2 unidades cada 3 días. Estas casi se titulan casi una vez a la semana, porque tiene un tiempo de vida prolongado. Pero estas sí son casi cada tercer día. Se puede titular 2 unidades cada tercer día, dependiendo de la meta de glucosa ayuno. Si cumple meta de ayuno, se queda con esa dosis. Si no cumple meta, es decir, que está por arriba de la meta todavía la glucosa, se incrementa de 2 en 2. ¿Está complejo iniciar insulina? Dos unidades. Qué fácil, ¿no? Está papita. ¿Papitas con qué? No, está papita. Bueno, está chicharroncito para que no generar carbohidratos. Está con chicharroncito de cerdo. El doctor Generación, a la semana veo si hizo. Sí es, habitualmente porque el tiempo de vida media es prolongado. Recuerden que los tiempos de vida media se tienen que alcanzar entre 4 y 5 vidas. Eso es clase de farmacología, no es de endocrino. Se tiene que alcanzar entre la cuarta y quinta vida media para llegar a un estado de equilibrio. Eso es farmacología. Segundo año de kinder. Primero es bioquímica y el segundo es fármaco. Qué triste historia. Aumentamos las 2 unidades cada tercer día y volvemos a medir. Y si ya Hasta que. nuestra meta, Ajá. ¿Ahí se queda? se queda con esas 2 unidades que agregamos. Sí, se queda. Porque esa es la cantidad que te está demostrando que llegas a tu meta de ¿Y cuánto es lo control. máximo que puedo dar de unidades? Buena pregunta. ¿Cuánto es la máximo de insulina que se puede otorgar? No hay límite. Solamente obviamente lo vas a poner. ¿De qué depende mi cantidad? Y esto entonces sí lo podemos dividir en baja resistencia o bajo requerimiento, mediano y alto requerimiento. Y en base a las cantidades de requerimiento de insulina se establecen obviamente aquellos pacientes de bajo o mediano requerimiento y de alto requerimiento. Si necesito 300 de insulina para mantener la glucosa y no las necesito, sí, podría haber un riesgo de sobreinsulinización, también hay que buscar ese fenómeno. Pero hay condiciones clínicas que son las menos frecuentes, eso sí nos corresponde ya a nosotros evaluar a aquellos pacientes de alto requerimiento de insulina. Y para estos de alto requerimiento hay estrategias insulínicas para controlarlos, con algo que se llaman insulinas concentradas. ¿Y cuándo se considera alto requerimiento? Pregúntame 24.000. Cuando el requerimiento es mayor a 1.5 unidades por kilo de peso. O pacientes que requieren más de 200 unidades al día de insulina para controlarse. Viene la referencia. Si ustedes buscan un artículo en el Colegio de Medicina Interna 2000 y tanto, tenemos una publicado ahí de acromegalia y resistencia severa a la insulina. Y ahí hablamos sobre la definición de resistencia severa a la insulina. ¿Más de 200 unidades o? Más de
todos tienen que insulinizar, a todos sus pacientes. Y aclararles, ok, es muy importante con todo esto que estamos nosotros comentando, porque esto es la evidencia, lo que dice la literatura. No hay un esquema específico para el diabético. 2 tercios, 1 tercio, eso quítenselo de la mente. Por favor. Unas cosas son las que se hacen de forma tradicional en un ambiente hospitalario, que eso no tiene nada de evidencia a lo que está publicado. No lo que dice su profesor de guía clínica. Por favor. A ver, doctor, vamos a entrar y usted en un debate y lo discutimos. En artículos que digan que glicada es superior a una curva de tolerancia. Confróntenlo, pues. Confróntenme a mí. O sea, yo no estoy negado a aprender también. Mejor le mostramos el video de la clase. Yo no estoy negado a aprender. Entonces, ¿ya queda claro cuál es la dosis máxima de insulina? Sí, No hay dosis máxima. Ok. Existen métodos para evaluar resistencia a la insulina. Son métodos que se utilizan más con fines de investigación clínica. ¿Cuál es el método estándar de oro para evaluar resistencia a la insulina? ¿Qué me quiere decir? ¿Es el índice de Matsuda? Espérame, voy para allá. O parámetros de Kumail. En español, no en inglés. ¿No? Pues es que la El método de elección para evaluar resistencia a la insulina es el clamp euglucémico hiperinsulinémico. Es un método obviamente controlado que se hace con fines de investigación, en donde mediante el brazo, con una cierta temperatura, se infunde glucosa, se miden concentraciones de insulina y se hacen cálculos para ver condiciones de requerimiento. Como es un método obviamente más con fines de investigación, quiero saber si tengo resistencia, me voy al clan. No, se hace nada más básicamente en centros de investigación específicos para esto. Hace unos instantes mencionaba la doctora que mencionó Matsuda. Fórmula, ¿no? Matsuda, ¿quién mencionó Matsuda? yo. Matsuda, existen otros parámetros matemáticos, ¿sí? que estiman la resistencia a la insulina, pero que están en relación o en comparación con el clan. Es decir, si yo desarrollo un método para evaluar resistencia, tengo que confrontarme con el estándar de oro para evaluar si mi prueba es realmente confiable, y esto se llama relación. En estadística, la famosa R. ¿Ya vieron qué estadística? Se ve en primer año de primaria, ya después de secundaria. Ya lo viste, ¿por qué? Porque necesitas hacer tesis. Apenas ¿Ok? Esa es la famosísima R. Entonces, ya ven que no solamente es bioquímica ni endócrina la que tenemos que saber como médicos. ¿Qué significa una R de 1? Que uso este y uso este. Exacto. Lo que buscamos obviamente que sea una R lo más parecido, 7, 8, 9, quiere decir que entre más alto pues obviamente es mejor. Aquellos que sean, pues obviamente no es tan confiable la prueba como para decir que tengo resistencia.
Eso es lo que significa una R. De correlación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, bueno. ¿Qué pasa con Matsuda? Vamos al Matsuda, ya dejamos la clase de estadística. ¿Qué pasa con Matsuda? Matsuda es una prueba matemática precisamente que tiene una R alrededor de 0.8 con respecto a Glan y por lo tanto se aproxima y se considera confiable para evaluar resistencia a la insulina. Es un método menos complejo, porque aquí lo que necesito hacer es una curva de tolerancia a la glucosa, en donde necesito medir basal, 30, 60, 90, 120 minutos, glucosa e insulina, en todos los tiempos. Y esto me establece una fórmula que es 10.000 entre glucosa basal por insulina basal por insulina promedio de los tiempos por glucosa de los tiempos es igual a Matsuda. Si eso se lo preguntan a mis residentes, no se lo preguntan. En el examen. Y esto va a venir en el examen de la pregunta. Esto no, pero viene porque quiero darle la explicación a la doctora de la resistencia. Hay otros métodos más sencillos. El parámetro de coma, ¿no? Allá voy. No es el único. Para calcular resistencia hay muchos métodos que establecen curva, métodos matemáticos para establecer resistencia. No, una pregunta. En el caso de que llegue un paciente a urgencias, ¿cuál sería la dosis de insulina? Te llegas a urgencias, pero ¿en qué condiciones clínicas? Si es solamente un estado de descontrol sin complicación aguda, inícialo así, va a ser una forma segura. 10 unidades. Ya cuando tengas experiencia, probablemente ya no inicies con 10, pero ahorita son las bases para insulinizar. Si viene con una crisis de hiperglucemia, vamos a ver la clase de cetoacidosis. Ahí es cuando le ponen en bomba de infusión y aparte cuando comete eso los picos. Ok. Le ponen las rapidillas. Vamos a ver. Doctor, primero que nada, y por ejemplo, como dice, si llega un paciente a urgencias con una crisis de hiperglucemia, ¿es ideal iniciar con insulina basal o no? Bueno, ¿O dependería del ¿por qué es caso? la insulina basal? Y yo nada más te voy a poner aquí imagen el por qué la insulina basal no es el mejor método todavía. Porque tú lo que necesitas es que la insulina esté en el torrente circulatorio. La insulina basal significa que tú estás haciendo un depósito subcutáneo para que tenga un componente cinético de más duración. Entonces, una basal aquí realmente no te sirve, sino lo que necesitamos es que llegue al torrente circulatorio ya las moléculas de insulina. Y por eso la infusión, en una complicación aguda. ¿Estamos? Que ya cuando tenemos al paciente avanzado con insulina aquí, hagamos adicional depósitos, ya son estrategias de tratamiento distinto. Pero tu finalidad, ¿cuál es? Que la insulina esté aquí, para que entonces empiece a tener efecto. Si se queda todo aquí, para eso es, ¿cuánto tarda NPH en entrar aquí al torrente circulatorio? Una hora. Es una hora de retraso. ¿Me explico? ¿Ya queda más claro con los dibujitos, verdad? Está bien chido. Me encanta eso. No. Aquí está la referencia. Entonces, las insulinas principalmente y las modificaciones de las insulinas influyen en la autoasociación antes o después de la inyección, en adición de aditivos para formar exámenes y mayor estabilidad, y la concentración de insulina más la precipitación después de la administración va a ser el tiempo que tarde en llegar al torrente circulatorio. Pregunta de fisiología. Una vez de que está la molécula de insulina aquí adentro, ¿cuál es el tiempo de vida medio de una molécula de insulina?
Entonces, ¿qué pasa si yo pongo los 20 en 5 minutos aquí? ¿Qué va a pasar con 20 aquí? En 5 minutos, ¿qué pasa? ¿Cuánto voy a tener de 20 en 5 minutos? 10. 5 minutos, 10. Vida media. ¿Qué es vida media? A la mitad de la concentración. ¿Qué va a pasar en otros 5 minutos de esos 10? ¿Qué va a pasar en otros 5 minutos? Y así. ¿Y qué pasa en media hora? Ya no hay nada. ¿Qué pasa si pongo 100 unidades aquí de insulina en el torrente circulatorio? ¿Qué va a pasar en 5 minutos? 50. Ay, se le fue todo el frasco. Espérate todo el día para que se le vaya el efecto. No chinguen, todo el día va a estar descontrolado. Claro, los tengo que cuidar en los primeros minutos, en las primeras horas. Pero eso se llama ¿qué? Fisiología. Ya casi se acaba la clase. ¿Quieres que lo pares? A ver, Yaritza. Yaritza, please. Yaritza. Yari, ahí, déjala. A ver. Ya. Ella camina, ya camina. Espera. Hazle nada, Yari. Yari, hazte para allá. Hazte para allá. No, Rui. ¿Ya? Ahí se quedó. ¿Qué? ¿Tomaste? Ah, pero pues ya le ibas a poner la otra. Yo también tomé foto. Pero el otro, el algoritmo, estaba en español. ¡Ah! El algoritmo en español. Ah, yo lo tomé. Ah, no, ese no. El algoritmo. Ese, ¿no? Ah, Rumi. Ahí yo. Ah, ese también. ¿Quién les mandó a tocar mi computadora? No. ¿Te pide autorización o no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Jefa de grupo? ¿Dejarle las orejas? Estoy muy abierto a